¿Existe la lengua perfecta? Obviamente no puede ser una natural, pero una artificial. ¿Ves por dónde voy, no? En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco. El esperanto, lejos de ser una fricada, es una maravilla de capacidad creativa del ser humano. Y además, una herramienta con la que conocer a gente de todos los rincones del planeta. Si quieres saber lo que significa lo que te acabo de decir, te tendrás que quedar hasta el final, que quizás te he insultado. Hola, buenas tardes. Ah, sí, este vídeo lo he hecho en colaboración con Curiosamente. Hola, en nuestro canal tendrán otro video súper interesante sobre lenguas artificiales. En el que saldré yo también, claro. Bueno, venga, háblanos del Esperanto. ¿Qué es esto? Bueno, sí, es que en este video voy a hacer yo las preguntas y bueno, tampoco vas a salir tú. Así mejor. Entonces, ¿cómo funciona el Esperanto? Si lo ha creado alguien, será muy sencillo y saldremos todos hablando Esperanto después de este video, ¿no? Bueno, eso yo no lo sé. Pero antes de entrar en la lengua como tal, vamos a ponernos un poco en contexto. El Esperanto nació en el siglo XIX. En este momento, en Rusia, pero lo que actualmente es Polonia, nació un oftalmólogo rusófono. Este señor se llamaba Zamenhof y tenía un don especial para las lenguas. Hablaba fluidamente alemán, polaco y ruso. Se manejaba en latín, francés y hebreo. Era judío. Y tenía conocimientos básicos de griego, inglés e italiano. ¡Madre mía! Bueno, pues como yo, un C2 en todas. Bueno, el caso es que en la zona en la que vivía habitaban diferentes etnias. Rusos, polacos, alemanes, bielorrusos, y había mucha diversidad lingüística. Tal vez su gusto por las lenguas y la pluralidad lingüística de la que estaba rodeado le influyeron tanto que decidió crear un idioma para que todos pudieran comunicarse. Zamenhof nació en 1859 y murió en 1917. La primera gramática del Esperanto se publicó en 1887 y era brevísima. Solo tenía algunas reglas gramaticales, un diccionario con menos de 1000 raíces, un par de poemas y poco más. Al poco tiempo, este libro empezó a traducirse al polaco, alemán y ruso, y pronto surgieron clubes de Esperanto. Algunos eran de Volapük, que cambiaron de idioma. Mira, del Volapük hablamos en nuestro video. Tienes el link en la descripción de este video. Y después de los clubes de Esperanto, en 1889 se crea la revista La Esperantisto y para el año siguiente ya hay hablantes en toda Europa. Los primeros hablantes registrados en España son de 1889. En 1908 se fundó la Asociación Universal del Esperanto. Luego vino la Primera Guerra Mundial y obviamente su expansión frenó. Pero cuando terminó, se volvió a avivar. La lengua fue muy bien acogida por el movimiento obrero de la Internacional, porque veían en esta lengua una muy buena herramienta para unir los diferentes sindicatos en una organización supranacional. Espera, ¿qué es eso de la Internacional? Así es como se le conoce a la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que fue una organización obrera y sindicalista con vocación internacional y se centró principalmente en conseguir una organización política del proletariado. Lo apunto. Bueno, pues luego llegamos a un momento de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este fue un momento de esplendor del Esperanto, pero... llegaron unos señores con bigote y no solo se prohibió el Esperanto, sino que se persiguió a los esperantistas. En ese entonces, la lengua era creación de un judío que encima caía bien a los sectores obreros de izquierdas. Podéis imaginar que a Hitler no le hacía especial gracia. Otro duro golpe de esa época fue su prohibición en la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque la buena organización de los grupos esperantistas suponían una amenaza para su dictadura. ¿Y eso por qué, Lingu? Pues porque un Estado socialista es un Estado total. El Estado lo controla todo y las asociaciones tienen reglas propias. Pasa lo mismo en cualquier Estado autoritario. Las asociaciones de casi cualquier tipo suelen estar prohibidas o mal vistas, excepto las que están de acuerdo con el régimen, claro. Ajá. Sale y vale. En los años 50 se creó en Canarias una editorial que fue la referencia mundial de las publicaciones de Esperanto. Aunque en los años 60, cuando el inglés se terminó de asentar como lengua global en el mundo occidental, comenzó a decaer el interés por este idioma. Los esperantistas comenzaron a crear lazos internacionales entre ellos y dejaron de intentar que se institucionalizara la lengua. En los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías, el Esperanto está viviendo otra vez una época de expansión. La institución que está a la cabeza del idioma es la Academia de Esperanto. Academio de Esperanto. Saber cuántos hablantes tiene el Esperanto es una tarea imposible y solo podemos obtener estimaciones que probablemente sean bastante inexactas. No todos los integrantes de las asociaciones internacionales de Esperanto lo hablan y no todos los hablantes están dentro de estas asociaciones. Así que podríamos decir que alrededor de 1000 personas lo tienen como lengua nativa. Unas 10.000 lo hablan de forma fluida. 100.000 lo pueden usar de forma activa. 1 millón de personas tienen conocimientos pasivos, pueden leer y lo entienden. 10 millones de personas lo han estudiado en algún momento. Además
Además de todo esto, existe una ciudad del esperanto. Literalmente, la ciudad lleva muy orgullosa este título. Estoy hablando de Herzberg am Harz, en Alemania. Se estudia la lengua en los colegios, podemos verla en las cartas de los restaurantes, los rótulos de las calles son bilingües y las relaciones con la ciudad polaca de Gora son siempre en esperanto. ¿Por qué con esta ciudad? Pues porque también tiene una situación similar. Allí también se aprende esperanto en el colegio y se fomenta su uso. En la ciudad alemana también se celebran además festivales de esperanto, congresos y cursos. La lengua está reconocida por la UNESCO y varias instituciones internacionales la usan como lengua auxiliar. Oye, Lingu, yo creo que ya es suficiente de historia. ¿Cómo funciona la lengua? En la Mondon Venis Nova Sent. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás invocando? Esto es esperanto, Javier. Es un poema creado por el propio Zamenhof. Ah, claro. Perdón, es que si no me pones en contexto... Es que es Dorotea 2. Bueno, tra la mondo iras fortaboco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco. O sea, al mundo ha llegado un nuevo sentimiento. Recorre el mundo una fuerte llamada. En alas de un viento ligero, ahora déjenla volar de un lugar a otro. Como habéis visto, la pronunciación es facilísima, se parece al italiano. Las vocales son como las españolas, A, E, I, O, U. Algunas consonantes también, otras no, pero no es nada difícil. La C se pronuncia como ts. Facila. Esta otra C se pronuncia como nuestra CH, como por ejemplo chu, que al principio de una frase la hace interrogativa. Chu vi laboras? ¿Trabajas? La D es como la nuestra a principio de palabra. Mondon. La F es exactamente igual que la nuestra. Porta. La G se pronuncia siempre como la de gato. Flugiloi. La G con sombrerito es como el sonido de la J en la palabra jeep, o la de G o ya en italiano. A veces corresponde a nuestra Y o Y. G. La H se pronuncia como la del inglés, o como la mayoría de andaluces dice la J. Armonio, armonía. La H con el sombrerito se pronuncia como la J española. Joro, coro. La J se pronuncia como la I que tenemos en la palabra consecuencia. En realidad es una semiconsonante o una semivocal, y solo la veréis formando diptongos. Flugiloi. Exacto. Por cierto, la J a final de palabra marca el plural. Sí, es y es, por ejemplo. La J con sombrerito se pronuncia como en yo en el habla cuidada de Buenos Aires, o como je en francés. Aranea yo, telaraña. La K, L, M, N y P son como las nuestras. Loco. Mondon. Per. La R se pronuncia siempre como la de pero, nunca como la de perro. Iras. La S es como la nuestra. Bueno, en realidad como la tuya, Javier, la que tienen la mayor parte de Latinoamérica, Canarias, Andalucía. Cento. La S con sombrerito es como la pronunciación de show en el habla coloquial de Buenos Aires, o como en inglés la SH de show, o como muchos andaluces pronuncian la CH. Shainigi, fingir. Esta U es como la W del inglés, es decir, una semivocal o semiconsonante para formar diptongos, como la U nuestra que tenemos en la palabra guapo. No decimos guapo, decimos guapo, como por ejemplo ausculti. Ah, escuchar, ¿no? Muy bien. Mejor que Dorotea. La V se pronuncia como en francés, en italiano, en portugués. Nova. La Z se pronuncia como una S sonora, como en francés maison. En esperanto, por ejemplo, curiosan, que significa ¿Curioso? Muy bien, ya tienes un C2 en esperanto. Y después de dominar la fonética vienen las 16 reglas básicas del esperanto. En realidad son un pelín más extensas, en este vídeo están simplificadas. Y hay quien dice que son más de 16, pero estas son las más importantes. Solo hay un artículo definido. La mondo, el mundo. Los sustantivos acaban en O y se añade una J, pronunciada I, para hacer el plural. Flugilo, flugiloi. Ala, alas. Solo hay dos casos, el nominativo y el acusativo, y para formar el acusativo se añade una N. Mondo, mondon. Mundo. El adjetivo acaba en A. Para hacer comparaciones se usa pli, más, y play, el más. Por ejemplo, nova, nuevo, nueva, pli nova, Más nueva, más nuevo. play nova. La más nueva, el más nuevo. Los números cardinales son invariables y para formar los ordinales se les añade A. Por ejemplo, si ses significa 6, Cesa es sexto o sexta. los pronombres personales son mi, vi, li, she, gi, que sería la tercera persona singular para animales y cosas. Si, el reflexivo, ni, ili y oni para las impersonales. Se declinan como sustantivos y si añadimos la terminación a, los convertimos en posesivos. O sea, mi es yo, pero mía sería mi. El verbo no se conjuga por persona, solo por tiempo. O sea, no hay singular, ni plural, ni primera persona o tercera. Terminan en as en presente, is pasado, os futuro, us condicional, u imperativo e i infinitivo. Bu. Mi estas, vi estas, mi estis. Yo soy, tú eres,
Yo estuve, estaba, he estado. El adverbio acaba en e y sus comparaciones se hacen igual que las de los adjetivos. Rapide. Todas las preposiciones rigen el caso nominativo. Y venga, ya casi terminamos con las reglas. Todas las palabras se pronuncian como se escriben. El acento tónico está siempre en la penúltima sílaba. Los afijos se consideran palabras, como el súper de súper interesante. Me imagino que se refiere a que van separados. La palabra más importante en la formación de palabras mediante unión va al final. Por ejemplo, si tenemos una palabra compuesta, la más importante, el núcleo, iría al final. Si existe una palabra negativa, se suprime ne, la negación. Así que las típicas estructuras del español de no estoy nunca no existen. En esperanto sería estoy nunca o nunca estoy. Mi nemian estas. La palabra que indica la dirección a la que se va lleva la n del acusativo. Las preposiciones en esperanto tienen un significado muy limitado para intentar que sean lo más claras posibles. Sin embargo, existe una que vale para esas situaciones en las que no se sabe cuál usar y que no tiene un significado per se. Por ejemplo, si ne credis je lia existado. Ella no creía en su existencia. En esas situaciones también puede usarse el acusativo, pero se prefiere esta preposición para no crear confusión. Para crear nuevas palabras pueden usarse raíces ya existentes o directamente adoptar la palabra de la lengua que sea. La palabra se queda tal cual, pero se adapta su ortografía a la del esperanto y se le ponen sus terminaciones. Y ya la última, las terminaciones a del artículo y o del sustantivo pueden perderse y poner en su lugar un apóstrofo, aunque el uso del apóstrofo es casi exclusivamente literario. Q, chubi, Shatis Jean. Nu, nun vi devas spekti ĉi tiun filmeton. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!